Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Bendiciones, que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un reencuentro más en su programa, en la palabra, texto y contexto. Al mismo tiempo saludar a todos nuestros hermanos que son parte del programa por medio de la televisión en la ciudad de Rioja, Moyobamba y la ciudad de Huancayo, que se encuentran conectados en este programa vía televisión, pero al mismo tiempo también a nuestros hermanos que son parte de su programa en la palabra, texto y contexto por medio de las plataformas virtuales. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, pues hoy estaremos haciendo este enfoque en los tratados que están desarrollándose en este mes de la familia, familias diseñadas con un propósito, bajo el enfoque que hoy estaremos enfocándonos: matrimonio, placer y progreso. En lo cual les voy a invitar a citar sus Biblias en el Evangelio, en el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 8. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo vuelvo a reenfocar el versículo. Y el Señor Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué es exactamente lo que Dios nos estaba enfocando cuando creó al hombre de una manera muy particular y lo introdujo o lo puso en medio del huerto, producto de su obra maravillosa de belleza y amor que Él expresó en su creación? Y vemos aquí la magnitud del caso de Adán cuando él es puesto dentro del huerto. Y cuando menciona el versículo en esta ocasión, el término Edén está enfocándose exactamente a que quiere decir placer, o que también lo traducen delicia, ya que el término Edén no es un término español, sino es un término hebreo, es una palabra hebrea que los traductores exactamente no lo han llegado a traducir, como muchos casos de versículos que se han quedado tal como se encuentra en su lenguaje, y este es el caso en particular, que esa palabra no es traducida y se queda con el nombre Edén, que es una palabra hebrea, pero su traducción sería pues placer. ¿Qué quiere decir esto? Justamente el hombre fue creado, o la familia, el matrimonio fue creado con dos propósitos muy particulares. Uno es, ¿qué cosa? Que experimentaran placer, porque justamente les ponen un huerto llamado con el nombre placer. Y el otro es progreso. Eso es lo que quiere decir o qué significa todo este relato que Dios nos está mencionando aquí en el libro de Génesis. Yo te pido que te quedes estos minutos y me acompañes en este gran desafío de esta ocasión que estamos desarrollando con todos ustedes en su programa, en la palabra,
texto y contexto, en lo cual les voy a invitar a hacer un momento, una oración juntamente con cada uno de ustedes. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por este espacio y por este tiempo que tú nos permites de estar aquí. Y, Señor, yo te pido que traigas iluminación de tu palabra, la guianza de tu Espíritu Santo a nuestros corazones, que sabemos nuestra necesidad y dependencia, que solo tú, Señor, puedes dar esa plenitud de luz para la vida humana y recuperar, Señor, esa imagen caída con la que tú en sí los creaste en un principio. Ayúdanos a mirar con la mente de tu Hijo Jesucristo, con quien Él venció todas las tentaciones de este mundo y se asemejó a la grandeza y riqueza en su totalidad, como tú eres, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Continuando con nuestro tratado que tenemos en esta ocasión conjuntamente con todos ustedes, lo que estábamos enfocándonos en nuestro versículo de Génesis, y una vez más nos vamos a enfocar en este tratado en esta ocasión, dándoles una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes a su programa en la palabra, texto y contexto, a todos nuestros hermanos que son parte del programa por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales. Hoy continuamos con este tratado y les invito pues dándoles esa bienvenida y expresando mi cordial saludo, que tomen sus Biblias y nos enfocamos en el libro de Génesis, el capítulo 2, en el versículo 15. Versículo 15. ¿Y qué nos menciona el versículo 15? Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Miren, ese es el enfoque que menciona. Y también sin pasar por alto, ese es el nombre que se lleva en sí el nombre del huerto o el lugar como se lo llevó, con Dios lo determinó con el término Edén, que quiere decir placer. Y ese lugar de placer le dio la encomendación al ser humano, al hombre, el huerto, de que lo labrara y lo guardase. Eso fue el propósito inicial que Dios en sí creó la familia, enfocándonos primariamente que el texto de Génesis, el capítulo 2, es un recontrapunteo, o más claro, Moisés está volviendo a repetir el relato del capítulo 1. En el capítulo 1, Moisés hace un relato o una gráfica sintética, si se puede decir así, más práctica. Y en el capítulo 2, Moisés vuelve a retomar el tratado del capítulo 1, esclareciendo algunos aspectos. Y aquí vemos uno de los aspectos que Moisés está esclareciendo, el asunto acerca de la creación del hombre, como el hombre fue creado al sexto día, al final del sexto día. Y justamente vemos aquí esta maravillosa magnitud que nos habla acerca de este aspecto referente a que el hombre fue creado con un propósito muy específico que nos vamos a enfocar hoy, y lo puso en un lugar que se llamaba por su nombre, o tenía el nombre que se le predominaba como placer. ¿Qué es exactamente lo que significa esto de acuerdo a las Escrituras? Dentro del ámbito de la familia, tenemos que entender que el matrimonio fue diseñado para tener placer. Y ese es el primer aspecto que me estoy enfocando en estos precisos momentos. Fue el propósito del matrimonio con que Dios lo diseñó para la familia, fue para tener placer. El matrimonio fue diseñado para el placer. Con una pareja y un hombre o una mujer van a ese aspecto de la unión matrimonial, ambos se unen con una ilusión, con un enfoque, con un propósito, una determinación exacta de encontrar esa felicidad,
ese éxito, ese triunfo, esa ilusión llena de magnitud y sus curiosidades que tiene, que se está enfocando en un aspecto en particular, y esto es de encontrar en sí esa felicidad, y tienen ese ideal o ese aspecto de un preconocimiento de que no cometerían los mismos errores que cometieron sus padres. Justamente ven dentro de los hogares muchas veces disfuncionales, que no tienen ese equilibrio, ese calibre de armonía, y ante esa situación muchas veces los hijos tienen este ideal de tener, o tienen un preconocimiento, conciben un ideal de tener un ideal de un matrimonio más exacto, más pleno, más satisfecho, con más goce, con más triunfo. Pero vemos aquí esta implicancia que en sí, en el principio, Dios lo creó con ese propósito de que el hombre de alguna manera alcanzara el objetivo de alcanzar el placer dentro del propósito de su vida. Más claro, el matrimonio fue diseñado para que alcanzaran ese placer, y también no solamente el placer, sino el progreso. Pero en este momento nos estamos enfocando en la parte particular del placer que entendemos por placer, ya que hoy en día hablamos de familia, hablamos de matrimonio, hablamos enfocado también tratados como que el matrimonio es una decisión. Es cierto que es una decisión que demanda de carácter y de determinación para llevar a cabo todo ese proceso objetivo del desarrollo de la familia. Pero tiene, aparte de esa decisión que se toma como pareja, como matrimonio, el enfoque o el trasfondo de ¿qué? De que tenían que experimentar placer. Fue una casualidad de que Dios puso a ese lugar el nombre de placer, o puso al hombre en ese huerto y le determinó con el nombre, como les dije, que Edén significa placer. ¿Cuál fue el propósito del diseño de Dios de poner todo ese título o ese emblema con que se lo puso o se lo tituló al huerto? Avanzando con este aspecto, entonces tenemos que entender en este aspecto que muchas veces dentro del hogar o dentro del matrimonio o dentro de la familia se encuentran familias o hogares insatisfechos, insaciados, que no se sienten totalmente plenos en su vida matrimonial. Se encuentran momentos de crisis. Pero si el diseño de Dios fue con un propósito muy objetivo de que el ser humano, o fuimos creados de alguna manera, o fue el diseño de Dios de esa manera, que nosotros desarrolláramos o experimentáramos placer y progreso. Pero ¿qué está pasando? ¿O qué es lo que pasó dentro del hogar o dentro de la familia? El libro de Génesis, como les dije, lo define Edén, que en el hebreo es placer, que otras lo traducen también como delicia. Y fue justamente que Dios puso al hombre en medio de ese lugar. Génesis capítulo 2, versículo 15, vamos a enfocarnos un poquito más a nuestro texto. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y lo guardase. No me voy a enfocar mucho en el asunto de labrado o guardase. El versículo 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Miren pues la magnitud y las palabras aquí. El hombre fue hecho, fue creado, fue puesto en el paraíso. Todos conocemos de alguna forma todo este relato histórico de lo que pasó, ya que no es una leyenda, es un hecho histórico dado en las Escrituras, dado por el relato justamente del Espíritu Santo a través de Moisés, y nos implica también implicancias aquí, que les dio un principio, una orden que enfoca dependencia, que ellos fueron creados para vivir dependientes de Dios, que no eran autónomos y ellos no tenían que violentar un principio, pero ellos, ¿qué cosa? Estaban en su naturaleza, como fueron creados para hacer el bien y adorar a Dios y vivir en esa armonía con Dios, pero vemos también esa magnitud en su naturaleza de violentar ese principio, también de hacer el mal. O sea, estaba inmiscuida en su naturaleza el poder, ¿qué cosa? Violentar ese principio de bien, o violar ese principio que estaba, esa orden dada en su naturaleza, ya que Dios no los creó de una manera robótica o programadas, o como el software de un perro que siempre vive y ama a su amo, pero que no tiene la capacidad como el ser humano de evaluar y de decir, bueno, voy a hacer esto y estoy consciente de lo que estoy haciendo el bien. Hasta ahí el hombre estaba consciente solamente de lo que era el bien, pero no de la parte experimental del mal. Pero vemos que ellos violentaron en sí ese principio de que ellos desobedecieron la orden original que Dios le había dado a Adán, que él podía percibir o gozar de todas las delicias del huerto. Pero enfocándonos más en el versículo 17, no comerás, le dice, el día que comieres ciertamente morirás. Que hubo una muerte física y una muerte espiritual que se dio justamente cuando ellos desobedecieron. Pero en el versículo 18 dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso es algo muy impresionante, que habla aquí Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Justamente es necesario que le dice que le haré una ayuda idónea, y miren lo que menciona también, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué es lo que pasó aquí? Porque el hombre, justamente, Dios menciona eso, que no es bueno, porque Dios lo creó al hombre para tener esa satisfacción emocional, esa satisfacción de placer, de disfrute, de delicia. Justamente lo creó para tener, ¿qué cosa? Una compañera dada en el principio de la creación o del diseño de Dios que vemos aquí en el libro de Génesis. Y aquí justamente Dios está enfocándose que el hombre tiene una necesidad justamente emocional, y Dios describe ahí que no sería bueno para que el hombre estuviera solo, que le haría ¿qué cosa? Una ayuda idónea. Y una de las cosas que vemos aquí es que, versículo 16, que aquí hay una faceta emocional. Cuando me hablo de que no es bueno que el hombre esté solo, enfoca una faceta emocional, que dentro del matrimonio, justamente, el hombre de alguna forma busca en sí esa satisfacción o ese deleite o ese goce en una dama, pero hoy se ha distorsionado ese aspecto donde solamente el hombre ve ese disfrute en el ámbito sexual o en el ámbito emocional,
momentáneo, no está enfocado en un aspecto de encontrar ese placer en el orden que Dios lo estableció o en el orden que Dios lo diseñó para que el hombre encontrara satisfacción total, pero en armonía con su Creador. O más claro, ambos dentro de ese aspecto buscan ese placer el uno al otro, que el otro le dé satisfacción de alguna forma a su vida, o el varón busca satisfacción en ella, en su esposa, y la esposa busca satisfacción en él. Fueron creados en sí para disfrutar de ese placer, de ese goce, de esa delicia, tanto en el sexo y en la vida emocional, en la vida de vivencia. Pero el problema aquí que se dio es que se dio una decadencia de caída. Vemos ya antes de su caída que el hombre fue diseñado en sí para disfrutar de eso. Y es por eso que Dios lo puso en un lugar llamado placer, justamente porque Dios quería que el hombre reflejara de alguna manera la belleza, la poesía, la expresión de todo lo que ese océano de atributos es Dios y se viera reflejado a través de su creación y en especial con esta primera pareja que Dios iba a diseñar, o más claro, hasta ahí el hombre estaba creado, pero Dios en su diseño tenía esta planificación de hacerle una compañera para que fuera un reflejo más de su amor, de su magnitud, de sus atributos, de esa expresión de su creación en toda su plenitud y gracia. Pero, ¿qué está pasando en el matrimonio hoy? Fue diseñado con ese propósito, pero se ha revertido hoy que el matrimonio ha sido muy afectado por la caída, ha sido muy dañado. Vemos que no hay ese disfrute o placer o éxito dentro del matrimonio en estos tiempos, ya que se ha convertido en una tarea muy difícil de llevar ese equilibrio dentro de un hogar. Continuando con nuestro tratado, versículo 17 que hemos estado enfocando, ¿no? Vamos a continuar con el 18. Versículo 19. El Señor Dios formó pues la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y a todo lo que Adán llamó, a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Vuelve aquí el Espíritu Santo a través de Moisés a hacer una descripción muy particular, reafirmando otra vez que en todos los animales les puso Adán nombre, todos tenían su pareja, pero vemos aquí la escena en particular que Moisés narra por la inspiración y guianza del Espíritu Santo, que no se encontró ayuda idónea para él. Y eso es impresionante porque vemos esa faceta emocional que el hombre de alguna manera necesita por creación y por diseño reincorporarse a esa persona en que en principio y en particularidad fuimos creados para Él y para la gloria de Él, y para que una persona o un matrimonio, como en este caso tenían en sí en el principio esa armonía, ese goce de placer, es porque ambos estaban dentro de la comunión o cobertura y tenían ese diálogo y armonía con su Creador. Pero cuando eso suscitó o se rompió, pues se ha invertido hoy en los papeles de que cada uno quiere mandar al otro y controlar al otro, porque nos hemos vuelto, ¿qué cosa?, ausentes de esa dependencia, de que hemos sido creados para depender en su plenitud de Dios y traer
esa armonía, ese goce y comunión de Dios en una armonía conjunta dentro del matrimonio. Pero es un asunto desafiante mirar desde esa perspectiva, y nuestro propósito es que volvamos, o yo también retorne a ese enfoque de las Escrituras que me está enfocando, que tenemos que ver con esa mente como Dios en un principio lo creó a Adán y Eva, y hoy con una mayor magnitud, que hemos sido llamados a todos los que hemos sido transformados, regenerados por la sangre de Cristo, a tener la mente de Cristo en esta tierra, porque ya desde el momento que hemos sido injertados o incorporados al cuerpo de Cristo, Él es nuestra mente, nuestra cabeza de toda la iglesia, y estamos llamados y enfocados a ver ahora con esa plenitud, ya no con esa imagen caída y distorsionada que hemos tenido acerca del matrimonio, o tenemos del matrimonio referente a ello, como un grande desafío, pero su propósito creacional fue maravilloso. Muy bien, avanzando con este aspecto, continuamos. El versículo 20. Versículo 21, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda la bestia, aves del cielo y todo ganado del campo. Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Enfocar aquí también que por qué habla Dios de ayuda idónea. Pues la mujer tiene una cosa muy en particular, que tiene una naturaleza, tanto en el ámbito biológico, que ella se distingue de un hombre, tanto en emociones, en manera de pensar o razonar. Somos dos personalidades muy distintas. El varón tiene un perfil muy distinto a una mujer, y justamente para que eso fuera complementario, Dios así lo diseñó. El versículo 21 nos menciona: entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. O sea, que vino un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Miren pues, eso es la primera cirugía llevada a cabo por Dios, donde Dios lleva a cabo esta cirugía. Y luego que llevó a cabo esta cirugía, nos menciona el versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Cuando menciona el versículo aquí, será llamada varona, es justamente que no es la magnitud o el adjetivo de la traducción, porque Adán dice, este es el varón es ish y mujer es isha, y esta es una isha. ¿Qué quiere decir? Se lo ha traducido de alguna manera como varona, pero esto es un enfoque que él está plasmado, está sorprendido por ese regalo que Dios le estaba dando, le estaba otorgando, y él dice, esta es una varona. Pero si vamos un poquito más a tratar de alguna manera y de acercarnos a esa traducción, es una expresión de asombro, es una expresión de impacto, es una expresión de que él se siente sorprendido, alegre, se encuentra contento, con mucho placer, con mucha delicia. Y justamente el nombre del lugar que Dios puso fue Edén, que quiere decir placer. Y justamente le dio una mujer para que él encontrara ese placer, esa ayuda idónea. Me estoy dejando explicar en esta parte.
como una ocasión, para que me entiendan un poquito más el desenlace. Voy a hacer una exageración en este aspecto. Como dijo Jaime Bailey en una ocasión para Shakira de su debut y su gran realce en el mundo musical que dio vuelta en el mundo último, dijo Jaime Bailey, es una diosa. O sea, en la expresión del sentido de como mujer, ¿no? No que sea una diosa en otras palabras, sino la expresión que se está refiriendo a eso, una varona. Pero no es el peso de la magnitud de la traducción, o sea, es el asombro en sí que Adán expresa en esta ocasión. Y también pues se considera, ¿no?, que fue una de los casos o las expresiones poéticas que hace Adán aquí, que fue tomada de él, y esta dice, será hueso de mis huesos, una de las primeras poesías que se encuentra en el registro de la creación de Dios, cuando la mujer es diseñada para ser la parte complementaria o la parte que sería la ayuda de Adán en este caso. Fue así el diseño matrimonial en que Dios lo diseñó en un principio. Y cuando menciona el versículo 22, ya les mencioné, versículo 22, esta cosilla tomó al hombre, hizo una mujer, el hombre, y dijo entonces Adán, esto será hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada Isha, que quiere decir, como ya les expliqué, que es una expresión de lo más profundo de deleite, delicia, goce, placer, que estaba justamente Adán expresando esa poesía y diciendo, uff, qué regalo que Dios me ha dado. Y en el versículo 24 encontramos algo muy particular también. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es el principio creacional de Dios, que con una persona, una pareja, empiezan una nueva etapa de vida de hogar, o se une en matrimonio, que es necesario y primario y fundamental que dejen la casa de los padres, ambos. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. No pueden estar incorporados en una misma casa, viviendo junto en los suegros o dentro de uno de los hijos, dentro de esa casa de sus padres, porque no puede funcionar dos familias funcionando en un mismo hogar, ya que no va a poder funcionar. Va a haber la influencia por parte de los padres a salir a favor de la hija o a favor del hijo. Me dejo entender esa parte, por la situación de que no va a haber esa independencia, de que ellos puedan emprender ese viaje, sea en sus dificultades o sea en sus momentos más alegres, de placer o tristezas, que tienen que ellos afrontarlo en ese goce y en ese placer y en esa dirección en armonía con su Creador. Y vemos este desliz que hace aquí el versículo, o más claro enfoque, donde enfoca aquí la cámara Moisés y él dice, no, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este término unirá se lo entiende más claro como adhesivo, que eso se refiere al original como un adhesivo, cuando hablamos del original, que cuando tú pones un adhesivo a una hoja, ¿qué es lo que pasa cuando tratas de desunir? Ambos lados se rompen, ambas caras se van a romper, justamente porque hay un intercambio ya que se ha dado, y se ha dado una unión como si fuera un solo cuerpo, que es un misterio muy profundo ese aspecto de cómo Dios ha trabajado o ha diseñado la familia. Cuando una pareja dentro de su vida de
noviazgo y tienen intimidades sexuales o experimentan ese periodo del placer antes y previo a su matrimonio, muchas veces experimentan culpa o amargura porque se da la situación de que no llegan muchas veces a consolidar su vida matrimonial y había un intercambio de sangre, de emociones, no solamente de emociones, sino de voluntades que soñaron con un día unirse, llegaron a la consumación sexual, pero al final no consolidaron su hogar. Y cuando se da ese rompimiento, causa heridas de amarguras profundas que pueden quedar marcadas o secuelas muy profundas que solamente el Señor Jesucristo puede traer sanidad, satisfacción o curar todos esos aspectos, ya que causan daño interno, emocionales, y también porque hay un intercambio que causa no solamente de emociones y de voluntades, sino también hay un intercambio de sangre y de mezcla que se da entre ambos cuando se da esa unión marital. Justamente por eso el texto habla de eso, se unirá, es como hablar de un adhesivo que cuando eso es fragmentado, es roto, justamente causa grande dolor. Y yo sé que muchos que me están viendo o me están oyendo alguna vez experimentaron en una parte particular de su vida, o otros no, tuvieron la gracia de llegar al camino de Dios y adentro desde muy corta edad, y otros que sí llegaron a experimentar esas fragmentaciones. Y justamente el matrimonio, justamente Dios habla de esa unión que ha sido creado con ese propósito, unidos como un adhesivo para tener placer y progreso. Hay casos, en este caso mencionando también, cuando jóvenes que he podido percibir en esta ciudad, que se han tirado con el vehículo al río, se han suicidado, se han matado, consecuencia de su noviazgo, que cuando terminaron sus relaciones, muchos han determinado como acabar con su vida. Para que me entiendan la gravedad que representa y la seriedad de este asunto de las emociones y esa unión marital y sus consecuencias si no se armoniza bajo la dirección y control de Dios. En Latinoamérica, uno de los casos creo ya que todos conocen, no se practica este versículo del diseño de Dios, que deben vivir independientemente, pero lo recomendable es que si los padres quieren apoyarles, ayuden a independizarse y vivan de una manera independiente ese nuevo hogar, ya que así encontrarán todos los desafíos y su dependencia en el Señor. Porque de Génesis 1:27, nos regresamos al 1:27, nos dice algo muy especial. Y creó Dios al hombre a su imagen, y imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear de los peces del mar, y de las aves de los cielos, y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos ahí que hasta ahí Adán y Eva no habían tenido todavía ninguna unión marital, y justamente es ahí donde Dios los bendice y les dice: fructificad, tengáis muchos hijos, y multiplicaos y llenad la tierra. Y también les manda que se señoríen de toda la tierra. O sea, el matrimonio tiene un propósito que no solamente de placer, sino también de éxito, o más claro, de progreso. Dios creó el matrimonio para el placer y para el progreso.
Entonces, los que deberían gozar más del placer dentro del matrimonio deberían ser los que se encuentran en el Evangelio. Deben ser más claro los que disfrutan de este modelo, de este diseño de Dios. Pero muchas veces nuestro estado religioso no nos permite disfrutar de todo ese aspecto creacional como Dios lo creó, que al nombre de Edén significa placer. ¿No creen que Dios, ese nombre es algo muy particular o Dios lo puso por casualidad o por accidente? En ninguna manera. Fue el diseño de Dios en sí para la familia, para que la familia disfrutara de ello. Entonces, los casados tuvieran ese disfrute. Vamos a ir, para sustentar un poquito esto, al libro de Proverbios, el capítulo 5, versículo 18. Proverbios capítulo 5, versículo 18, y nos dice de la siguiente manera, en la traducción de la Reina Valera: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Garcela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Vemos aquí esta traducción, y comentarles que este versículo, los traductores usaron un eufemismo. ¿Y qué quiere decir eufemismo? Eufemismo es la palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye a otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Entonces esta traducción no es exactamente muy clara en este aspecto, y en esta parte me ayudaré con esta traducción que se acerca más claro a las fuentes originales, y nos dice de la siguiente manera también el mismo versículo 5:18: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como hermosa sierva graciosa Garcela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y embriágate siempre con su amor. Eso es lo que dice esta traducción que están viendo en pantalla. ¿Sí? Muy bien. Y la traducción de la versión Las Américas lo traduce también de la siguiente manera: sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva, graciosa Garcela. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando acá dice caricias, no es el término caricias, sino es senos, que dice, en otras traducciones lo traduce como pechos, que sus senos te satisfagan. O sea, que un hombre se deleite en los senos de su mujer. Eso es lo que está expresando el versículo. Por eso justamente el matrimonio fue creado, para que el hombre experimentara placer bajo el diseño de Dios, en ese océano de atributos que Él es, demostrar así su amor o esencia dada en su creación, ¿no? Y también lo traduce, ¿no? Y su amor te embriague para siempre. Cuando habla te satisfagan, en esta traducción lo traduce al versículo 19: sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y embriágate con su amor. ¿Qué quiere decir en el original? Te intoxiquen de amor. O sea, que un hombre sea intoxicado en el amor y en los pechos, en los senos de su esposa. Como les dije, que en la traducción Reina Valera hay un eufemismo que no se tradujo en la magnitud total que representa en sí el texto. Entonces un hombre debe encontrar satisfacción, de disfrute, placer, delicia dentro del ámbito del matrimonio. Pero ¿qué ha pasado con el matrimonio? Que justamente se ha vuelto muy distinto muchas veces, porque una esposa no está llegando a ser la amante perfecta de su esposo. O sea, las esposas deberían ser o deben ser las mejores amantes de sus esposos, las mejores amantes de sus esposos, con sus encantos,
que Dios los puso en su naturaleza inmiscuidos, porque una mujer tiene en su naturaleza inmiscuidos encantos que deben ser despertados bajo la dirección de Dios, con la ayuda de la palabra del Señor, que deben hechizar a sus esposos y que no deberían estar preocupadas por asuntos de infidelidad, de que no, que me puso los adornos, como hoy en día se habla de adornos, o de, bueno, no usar el otro término, pero en sí es consecuencia de que en el matrimonio uno de los dos no está cumpliendo su rol protagónico en el ámbito del matrimonio que fue diseñado para el placer y disfrute como Dios en sí lo creó en un principio. Suena fuerte, pero estoy usando la Escritura y eso es en sí el diseño de Dios, y que nuestros fragmentos o esquemas religiosos puedan ser puestos a un lado y regresemos a las fuentes de las Escrituras de cómo Dios en sí creó las cosas. Entonces, en el original quiere decir que sus caricias te intoxiquen, que en sus senos te embriagues, te sientas satisfecho y disfrutes de tu vida sexual dentro del matrimonio, dentro del hogar. Y los que menos somos buenos en esto somos muchas veces los creyentes que no hemos visto desde esta óptica todos estos aspectos. Fuimos diseñados en nuestra naturaleza con esos propósitos. Punto número 2, que voy a enfocar muy poco en este aspecto, y en el punto número 2, el matrimonio fue diseñado por Dios para tener éxito. El matrimonio fue diseñado por Dios para tener éxito. Y cuando les hablo de que el matrimonio fue creado por Dios para tener éxito, es para que la pareja, el matrimonio se procreara, tuvieran hijos. Es justamente Dios les bendijo, llenar la tierra, multiplicaos y señorear de ella. ¿Cuál fue ese principio en sí? No solamente del placer, sino también, ¿qué cosa? De que el matrimonio alcanzara, ¿qué cosa? Tener ese progreso. El matrimonio tuviera progreso. ¿En qué manera un matrimonio tiene progreso? Un matrimonio tiene progreso cuando hay procreación de hijos, porque justamente así podían labrar la tierra, señorear sobre la tierra, cuidar de la tierra. Y no solamente hablo de progreso en eso de manufactura, sino también que la tierra se convirtiera en una humanidad que viviera en dependencia y rindieran una adoración global a su Creador, y vivir agradecidos en ese reflejo de armonía y comunión como Dios tenía con Adán y Eva antes de que ellos quebrantaran los principios establecidos por Dios. O sea, el hombre fue hecho para controlar las civilizaciones en el mundo bajo ese diseño de adoración y culto que deberían rendir a su Creador en agradecimiento por todos esos atributos o regalos que Dios le otorgó en su creación. Pero la caída, ¿qué es lo que ha experimentado el hombre? Con la caída, el hombre ha experimentado todo lo opuesto. Justamente, vemos que en el Génesis capítulo 3, la caída, cuando se da, trae como consecuencias muchas cosas. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 3 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Puso en duda la justicia, la santidad, la soberanía de Dios acá Satanás. Y el versículo 2 dice: y la mujer respondió
a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Si no sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Esa es la parte del enfoque de la serpiente. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Justamente puso en duda la veracidad, la santidad, la justicia de Dios. Puso en duda el mensaje esencial de Dios. Satanás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. El árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Escenas muy particulares, que en el versículo 7 nos dice que sus ojos fueron abiertos, que en un principio estaban cerrados en ninguna manera, sino que desde ese momento hubo un impacto global, tanto en la naturaleza y en primer lugar en ellos. O sea, descubrieron que estaban desnudos, pero en el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis también estaban desnudos, pero estaban en un estado donde era normal estar desnudo, pero aquí ya experimentan vergüenza. Y no solamente experimentan vergüenza, sino también que huyen de Dios, se esconden. Y no solamente vemos eso, cuando la voz de Dios comienza a pasearse en el huerto, ellos huyen, se escapan de Dios. Y le dice: ¿quién te enseñó de que tú estabas desnudo? Justamente ellos habían comido del árbol y en ese momento experimentan culpa, porque también se cubren con delantales. Vemos las consecuencias de la caída, que cómo ha destruido la familia, el matrimonio. Y vemos toda esa situación, pero necesitamos para este tiempo volver hoy, estando en Cristo, a recuperar esa identidad caída. Ese fue el propósito central de Cristo, por lo cual Él vino a este mundo. Y vamos pues a ver el versículo 8 al versículo 12, que ellos experimentan el estado de culpa, miedo y vergüenza. No voy a enfocarme más por el tiempo, que ya está marcándonos los minutos finales, y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que nos está mencionando? Que los maridos deben amar, dice, a vuestras mujeres. Es el llamado de Dios, que estamos llamados a amar, que significa sacrificio, así como Cristo presentó ese amor tan profundo que se entregó a sí mismo en la cruz por amor a su iglesia. De esa manera Pablo está planteando como que la iglesia es, más claro, un reflejo también
del matrimonio, o el matrimonio es un reflejo de la magnitud de Cristo demostrada en la cruz por amor a su iglesia. O sea que debe haber ese sacrificio y que debe ser también mutuo de ambos. Y la orden es a los maridos: amad a vuestras mujeres. Maridos, si su amor de aquella esposa de alguna manera no es correspondido o es tarda para responder a lo que Dios en sí ordena, y su labor como mujer que debe cumplir con su esposo y el hombre también con su esposa, entonces déjenme decirles que ambos darán sus cuentas a Dios. Si la mujer, su llamado es atraer ese deleite, esa ternura, esos encantos, esos hechizos de intoxicar, embriagar con sus senos, que habla de Proverbios 5:18 al 19, de embriagarlo al hombre con sus amores, con su amor, de ser la mejor amante de su esposo y no lo está cumpliendo, de ser la mejor amante de su esposo, usted rendirá cuentas a Dios. Y justamente tengan la calma y la paciencia de que cada uno, y si la esposa no quiere someter esa parte de la palabra del Señor, ella dará cuentas un día ante la presencia de Dios por no haber cumplido su labor para la cual fue diseñada. Déjenme un instante hacer una oración con cada uno de ustedes. Te doy gracias, Señor, por esta meditación de esta noche que estamos haciendo esta transmisión. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo. Trae salud, trae tu mente, trae tu presencia, ese pedazo de cielo, Señor, en cada hogar, en medio de este mundo tan desafiante y tan relativista que estamos viviendo. Que tu palabra brille y crezca, Señor, en cada matrimonio. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Encomiendo a cada uno de los hogares de esta audiencia que han participado de este programa. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Nuestros servicios dominicales. Clamor matutino, 6:30 AM. Servicio central, 10 AM. Servicio nocturno, 7 PM.